Samuel, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Carlos, por esta nueva invitación. Estoy muy bien y también extender el saludo para tu audiencia. Es un enorme placer que vuelvas, como dejaste dicho en el anterior programa Mundo Insólito Radio, y vamos a hablar de aquellos piratas del Caribe, no de la película, sino de aquellos piratas judíos del Caribe que supuestamente estuvieron a las órdenes también, como no, de la corona inglesa del momento. Sí, es una historia fascinante, la verdad, que muchas personas les sorprende cuando escuchan hablar de los piratas judíos del Caribe, porque, pues, yo creo que sobre todo las películas hoy han reafirmado aquella idea que teníamos de que los piratas, pues, eran británicos o españoles o por ahí del Medio Oriente, pero no judíos. Entonces, es un tema fascinante y quiero empezar aclarando que la información que vamos a exponer está sacada directamente de una conferencia del rabino Eli Zuli y de otros rabinos también e investigadores judíos para que no vayan a decir que estamos cometiendo antisemitismo. Es historia pura, O sea que la información que vas a aportar hoy a Mundo Insólito Radio viene precisamente de fuentes judías. por completo. Nos embarcamos, si quieres, en un principio en la parte histórica de todo esto y luego nos centramos en la parte central que hemos mencionado de los piratas judíos del Caribe de la época colombina. Claro que sí, Juan Carlos, me parece lo más correcto. Y bueno, si tuviéramos que ser estrictos en situar históricamente esta actividad que llevaron a cabo no solamente judíos, ¿no? Porque hubo pues la gran cantidad de piratas británicos, ¿no? Sobre todo. Pero Flavio Josefo, el gran historiador judeo romano de la época del segundo templo de Salomón, un poco antes, ¿no? De la destrucción en el 60 antes de Cristo por obra de Tito, él ya mencionaba en algunos escritos que había judíos que se dedicaban a la actividad piratesca. Y estos piratas actuaban en los mares que dominaba Roma, ¿no? Lo que se denominaba el Mare Nostrum, que hoy en día pues es la bifurcación entre el continente africano, el continente europeo y una salida hacia el Medio Oriente pues vendría siendo el canal de Suez, ¿no? Pero ya desde aquella época, ¿no? Desde la época romana, hay indicios de que algunos judíos se dedicaban a esto. Luego, la actividad se hace más notoria después de la expulsión de los judíos de España de 1492. Curiosamente, esta actividad y la expulsión de los judíos de España se inicia directamente cuando se descubre el nuevo continente, ¿no? El nuevo mundo, ¿no? Que hay mucha discusión ahí de que si Colón descubrió o solamente hizo público algo de conocimiento, de dominio público, perdón. Entonces, cuando los expulsan de España, a los judíos que les piden que si no se quieren ir, pues se tienen que convertir al catolicismo, Mm. pero muchos se van a Portugal. En ese momento de la historia, pues es cuando Cristóbal Colón zarpa, supuestamente buscando las Indias, pero encuentra las Américas, ¿no? Posteriormente se inicia esta actividad piratesca en el Atlántico. Te iba a mencionar que los falsos conversos, bueno, ya lo has dejado tú dicho también, pero estaban los falsos conversos que eran aquellos que decían que iban en la fe religiosa del entonces Imperio Español y que luego en la intimidad, en la clandestinidad, mejor dicho, hacían sus ritos habituales que tenían por costumbre a seguir. Dentro de todos estos piratas, yo he mencionado al principio de tu intervención que eran comandados, como no, por la corona inglesa del momento. Esto es real, es cierto. Sí, de hecho, lo que se llama la patente de corso era un permiso que se otorgaba por parte de los reyes británicos y también, hay que decirlo, los portugueses y los holandeses también otorgaban estos permisos para que los piratas de una forma u otra se legalizaran para actuar bajo la protección de la corona a la que representaban, ¿no? ¿Por qué no menciono tanto a España en el hecho de otorgar patentes de corso? Porque no voy a pecar de españolista, ¿no? O de pro español, pero la realidad de la situación histórica en aquella época era que España tenía unos
fundamentos morales basados en el catolicismo, y de cierta forma estaba prohibido actuar de esta forma que era incorrecta, ¿no? Entonces, no aseguro que no hayan ellos utilizado esta mano de obra ilegal, pero lo cierto es que fue en menor medida. Ahora, como habíamos mencionado en el programa anterior del Plan para humillar a España de 1711, habíamos dicho que el comercio de España se hacía por el Océano Pacífico. Se denomina Océano Pacífico no porque las aguas sean pacíficas, ¿no? Sino que no había tanta actividad piratesca como en el Océano Atlántico, que había quedado bajo el dominio después del Tratado de Tordesillas de Portugal y de las potencias anglo-holandesas, ¿no? Y estas era muy normal que cualquier buque de bandera española que se hiciera a la mar por el Atlántico, pues fuera atracado por los piratas judíos. Y por ejemplo, la película, vamos a utilizar de referencia la película de Johnny Depp, esa muy buena película, la verdad, muy entretenida, gran actor, que hace mucho hincapié en cómo los piratas, por ejemplo, se reunían en ciertos cónclaves en las islas. Y eso es muy real. Eso es un dato, si bien la película tiene muchas fantasías, eso es un dato real. Estas personas se reunían sobre todo en las islas que eran sus bases de operaciones, ¿sí? No solamente, lo vamos a reiterar, no solamente piratas judíos, sino otros británicos. Te voy a mencionar algunos piratas judíos, por ejemplo, el muy famoso Sinan Reis, que era un corsario al servicio de la corona británica, que en el año 1550 se hizo amigo de Barbarroja, ni más ni menos, ¿sí? Y Sinan Reis, pues era judío de Marruecos, ¿no? Otro judío que era pirata era Simón Fernández, que él trabajó al servicio nada menos que de Walter Raleigh. Este personaje es el que aparece en los cigarros. Vamos a hacer aquí un anuncio, espero que te llegue el cheque luego. Ojalá. De los Dios cigarros te oiga. Raleigh. Sí, de los cigarros Raleigh, ¿no? Ahí aparece la figura de este señor. Y él era un corsario también, y Simón Fernández trabajaba para él. Pero, por ejemplo, Jacob Curiel, él no era empleado de nadie. Él era un pirata que tenía su propio barco, y muchos piratas judíos que se reunían sobre todo en la isla Tortugas. De hecho, en la película de Johnny Depp sale referenciada la isla Tortuga muchas veces, ¿no? Y lo que hacían, la actividad, perdón que me alargue con la respuesta, la actividad principal de estos piratas judíos era atracar los barcos de la corona española que llevaban la riqueza o los doblones de oro o el real de A8 hacia el continente europeo, o también las materias primas, ¿no? Todo lo que le causara daño a España lo hacían estos señores, como menciona el rabino Eli Zuli, por una sed de venganza que les había quedado después de la expulsión por los reyes católicos. Yo se me ocurre pensar, los piratas estos judíos llevaban la famosa estrella de David. De hecho, nosotros cuando escuchamos piratas, ya sea por acción de nuestros padres que nos leían historias o los dibujos animados que veíamos, ¿no? Y de hecho la película de Johnny Depp, pues nos pone la clásica bandera de la calavera con los huesos cruzados. Pero este grupo de judíos llevaba la estrella de Renfán, o sea, la estrella de David, ¿no? La estrella de 6 puntas, en lugar de la calavera, y abajo los clásicos huesos cruzados. Hay un dato bien curioso, Juan Carlos, que me acabo de acordar, que el escudo de armas de Cromwell, el que toma el poder en Inglaterra después de la Revolución y que de hecho le abre las puertas a los judíos para que entren a Inglaterra después de 300 años, un poco más de 300 años que habían estado expulsados de las Islas Británicas. El escudo de armas de él eran 2 huesos cruzados. De hecho, mira, es un dato vago, ¿eh? No, yo les aclaro que
Me acabo de dar cuenta en este preciso momento cuando mencionaste lo de la bandera, así que sería un dato para indagar un poquito más, pero ese era el escudo de armas de Cromwell, ¿no? Unos huesos cruzados. De hecho, en una de las tumbas de una de las mujeres de uno de los piratas judíos que estás mencionando, Lea Hanna no sé qué, no me acuerdo muy bien el nombre, también en la lápida está puesto, curiosamente, esos huesos cruzados, ¿eh? Las tibias esas, y bueno, Ujú. y también la calavera típica de los piratas. Me llama mucho la atención. Los judíos siempre han sido emprendedores, históricamente hablando, a nivel económico y comercial. ¿Cómo pueden embarcarse en una cruzada tan extraña en este sentido? Lo de cruzada entre comillas, claro, porque no es un negocio y no es comercial. Y encima a los servicios de alguien. No, pues de hecho, eso de que no es lucrativo sería un mito, ¿no? Porque imagínate no pagar impuestos y robarte todo un cargamento de Sí, doblones de sí, oro. pero no era para ellos, era para la corona inglesa. No, 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 es que aquí hay una diferencia. Mira, el corsario tenía la obligación de entregar una parte del botín a la corona británica, ¿sí? El Ujú. pirata no tenía obligación de nada, el pirata se quedaba con todo. Entonces, era, de que era lucrativo. Y ahora, imagínate robarte un cargamento, ya no tanto de doblones de oro, porque lo que se usaba más en aquella época, lo que predominaba era el patrón plata, dominado por el real de a ocho, que era la moneda española por excelencia, y era una moneda que tenía validez en todo el Pacífico, en Japón, en Filipinas, en China, en la India, por supuesto en Europa. Había otras monedas, ¿no? Como la moneda austriaca o del Imperio Sacro Romano. Y había otro tipo de monedas, pero incluso hay que recordar que toda América, exceptuando a Brasil, estaba bajo dominio español. Y para ponerte un indicio de la importancia de lo que era el Real de A8, cuando se fundan los Estados Unidos, cuando se independizan, por cierto, por mano de españoles, ahorita explicamos eso, Mm. ellos adoptan el Real de A8 español, dólar, Spanish dollar le llamaban, como moneda oficial y circula por bastante tiempo hasta que una ley lo deroga para adoptar una moneda netamente norteamericana. Pero este dato, por ejemplo, de que los Estados Unidos fueron creados por españoles, no se maneja mucho, ¿no? O sea, no es muy conocido y esto es muy común, ¿no? Que, por ejemplo, los españoles ignoren ciertas cosas que el Imperio Español hizo porque tenemos mucha desinformación dentro de nuestras escuelas. Esto pasa mucho en México también, siempre nos enseñan una historia tergiversada y se repite en todos los países, ¿no? Siempre tratan de enseñarte una historia que denigre a tu patria, y esto es parte del globalismo, ¿no? Pero los españoles fueron los que fundaron los Estados Unidos. No necesitamos ir mucho más allá del dato clarísimo de que la ciudad de Galveston, de Texas, se denomina de esa forma por José de Galvez, ¿sí? Que fue Mm. el que lideró las batallas y que junto con Hamilton integró el proyecto para la creación de los Estados Unidos. Yo me refería a esa parte de los corsarios judíos que evidentemente estaban al servicio de la corona inglesa, porque siendo autónomos, como tú bien has mencionado, qué mayor negocio que ir a atracar o robar a la gente o a otros países que traían determinadas riquezas en sus barcos. Yo me gustaría, si sabes, hacer una diferencia entre, porque claro, todo el mundo decimos corsario, pirata y bucanero. El corsario ya sabemos lo que es una especie de pirata legal. El pirata ya sabemos lo que es alegal o ilegal. ¿Y el bucanero qué es? Mira, en el modus operandi no hay mucha diferencia entre ninguno, ¿no? Porque todos hacían Ya, piratería, pero la cuestión legal era la diferencia. Ahora, con cuestión bueno, para diferenciar entre el pirata y el corsario, la cuestión era simplemente legal, ¿no? Que uno estaba mm, bajo la protección del reino británico y otro era un agente libre, por decirlo de esta forma, ¿no? Los bucaneros, la diferencia de ellos era que no se dedicaban a la misma actividad que la piratería ni que el corsario, es decir, atracar barcos
en alta mar, por decirlo de una forma, ¿no? En aguas muy profundas. Ellos se dedicaban a atracar igualmente barcos que iban zarpando, pero también se adueñaban de territorios. Tomaban, por ejemplo, una isla pequeña y la hacían su dominio. Entonces llegaban y tomaban dominio de algún territorio de ultramar o a veces dentro del propio continente y esa era la diferencia principal entre ellos. Simplemente como la actividad extra que hacían de adueñarse de territorios. Pero en sí, el modus operandi entre piratas, corsarios y bucaneros era exactamente el mismo. Los bucaneros eran los que luego fueron conocidos o también se les llamaba por la época filibusteros, ¿no? Así es, sí. Que dentro has mencionado, fíjate, que los piratas, o sea, los corsarios portugueses y los corsarios holandeses, porque España también tuvo corsarios, que a nadie se le omita este dato. También estos corsarios portugueses y corsarios holandeses se dedicaban a lo mismo que los corsarios ingleses, a saquear Exact- y a hundir a los barcos españoles. Exactamente a lo mismo. De hecho, Portugal pues tenía una competencia un poquito más encarnizada con los españoles que los propios británicos, porque se habían repartido, bueno, para empezar, pues eran las dos grandes potencias marítimas de la época, ¿no? A Uh-huh. pesar de que los vemos unos países muy pequeñitos, todo lo que después logró hacer Gran Bretaña de controlar el mundo a partir de dominar los mares fue gracias a los navegantes portugueses y españoles. Y cuando entran en colisión entre Portugal y España, cuando encuentran supuestamente este mundo que nadie conocía, que era América, y que hacen la línea divisoria, la línea de Tordesillas, que prácticamente partió por la mitad al mundo, pues a los propios portugueses les tocó una partecita solamente de América, ¿no? Entonces sí había un resentimiento muy profundo en la corona portuguesa por ese acaparamiento, ¿no? Del imperio español, pero lo cierto es que posteriormente, cuando hay una batalla muy interesante, cuando ya se funda el Virreinato de la Plata, en lo que viene siendo Argentina hoy en día, que era bioceánico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que abarcaba, que tenía salida hacia el Atlántico y que tenía salida hacia el Océano Pacífico, lo cual era una ventaja geopolítica, ¿no? Para la época. Entonces, después de las agresiones que sufría el Virreinato de la Plata por parte de los portugueses, a través de sus colonias en Brasil, pues se inicia una campaña, ¿no? Una contraofensiva del Virreinato de la Plata, pero al momento de que se iba a tomar Río de Janeiro, resulta que en España, entre Portugal y el Reino Español, se firma un tratado en el que, a cambio de la exclusividad de navegación por los ríos de América para la Marina Española, se le otorga a Brasil un territorio extensísimo que lindaba con los virreinatos del Perú y con el virreinato de La Plata, y termina convirtiéndose en este gran país que hoy conocemos, que es Brasil, ¿verdad? Que por cierto, esa acción fue planeada para el dominio integral posterior del continente. Y es lo que hoy en la actualidad es, ¿no? Brasil es la potencia económica de Sudamérica. Aunque muchos piensen lo contrario, ¿eh? Cuidado. Sí, pero la realidad es otra. Yo, por ejemplo, vivo aquí en Sudamérica, como sabes, vivo en Bolivia, y ¿Mm? muchos productos provienen de Brasil. Sí, o sea, tú empiezas a leer las indicaciones, las etiquetas y todo esto, y está en portugués. ¿Cuándo acaba la historia de los piratas judíos de estos que estamos mencionando? Pues mira, la realidad es que nunca acaba, solamente evoluciona, y estos piratas, no solamente judíos, sino británicos, son los que hoy dominan la economía mundial, Juan Carlos. Parece que no, tal vez pueda ser tema para otra ocasión, pero hay un muy buen documental en YouTube que se los recomiendo, se llama en inglés, bueno, en español se llama
la red de la araña y cómo se consigue el dominio integral del mundo a través de los paraísos fiscales. Y los paraísos fiscales, por regular, están en islas, ¿sí? Entonces, el mundo, los continentes están dominados a través de la piratería que hoy en día se conoce como banca internacional. Yo le llamo oligarquía financiera mundial. De ahí viene ¿Sí? el dicho, por lo menos aquí en España se decía hace tiempo, que los banqueros eran unos piratas. Exactamente, de ahí proviene. Lo podríamos dejar para otra ocasión, ese tema es bien interesante. Sí, y luego también se me está ocurriendo, ya que estamos hablando de historia, si te parece, para otro programa, porque ya se nos acaba el tiempo, si sabes, de aquella segunda armada española que se enfrentó a los ingleses y les derrotó, pero en este caso en condiciones más inferiores, ¿no? Sí, sí, hay una batalla muy famosa, ¿no? La cual pues fue utilizada como propaganda, bueno, con los medios propagandísticos primitivos que se tenían en aquella época, que fue cuando la Armada Española invade eh, Gran Bretaña ya por los choques tremendos que tenían. Fue a raíz todo esto desprendido del programa que hemos tenido el mes pasado del el plan para humillar a España de 1711, Mm. orquestado por los británicos, y el choque militar pues era inevitable. Entonces los españoles invaden las islas británicas, pero el mal tiempo hizo estragos en la Marina española. De ahí ellos, los británicos, toman este hecho como algo divino y lo toman pues como, lo utilizan como propaganda. Pero la realidad es que en posteriores batallas se maximiza mucho en la historia, como tú sabes que los vencedores siempre se quedan con todos los botines y uno de los botines pues es contar la historia, ¿no? Entonces se saca de los libros de historia que España derrotó posteriormente en muchas batallas a los británicos en condiciones inferiores, ¿no? Hay una batalla que se libró en 1589 cuando Francis Drake trata de invadir La Coruña, pero fueron rechazadas por un contingente mucho menor, supuestamente en número, contra esta embestida de Francis Drake, que por cierto era un corsario Del Imperio de Británico. Gran Bretaña, del Imperio Británico exactamente. Pero sí sería muy interesante abordar el tema de esa gran marina española invencible, porque por lo regular la leyenda negra, todo lo que se ha contado después de que cae el Imperio Español, pues son puras cosas malas. Incluso tú le preguntas a alguien aquí en América y los españoles eran malos, pues nada más porque se parecían a Hitler, ¿no? Ah, llegaron, mataron a estos, hicieron lo otro, pero hay una historia escondida detrás de ello que encierra mucha prosperidad, mucha convivencia con el indígena nativo y también, por supuesto, un dominio mundial que sobrepasó los 300 años por parte de España, porque el real español, que era la moneda por excelencia a nivel mundial, duró casi 400 años dominando la historia, Juan Carlos. Entonces, todo eso se saca de nuestros libros para que nosotros no sepamos que hubo una grandeza dentro de nuestros pueblos hispánicos, ¿no? Pero fíjate, yo, es que me llama muchísimo la atención, yo soy español, tú lo sabes, y bueno, yo tengo esa libertad, entre comillas, mental de pensar que vivas donde vivas, todos somos iguales, ¿no? Salvando las diferencias físicas y demás tonterías y vanas que no vienen al lugar. Entonces, no entiendo por qué cualquiera de nuestros gobiernos en este país hoy en día, en los libros de historia, no cuentan la verdad de lo que pasó. Solo cuentan una parte de la verdad y cuando uno cuenta una parte de la verdad está mintiendo, porque falta a la verdad completa. No lo entiendo. No sé si forma parte de una especie de que los libros de historia españoles no los pueden editar según las bases históricas que nosotros tenemos y vienen dictaminados por otros, porque yo si fuera español y estuviera en el gobierno, yo contaría la historia tal y como ha sido, tanto si hemos sido buenos, buenos, como si hemos sido malos, malos, porque hay que contar siempre toda la historia y sobre todo las dos partes de la verdad, que no es la misma, la que cuentan los que ganan, como tú bien has dicho, que la que pueden contar la que pierden, los que pierden. Y es muy, muy difícil cuando estás inmerso en esas dos partes de la verdad ser objetivo. Si te parece, quedamos para un próximo programa. Hablamos
de esta segunda armada española, de esta guerra anglo-española que marcó varios años y que yo lo voy a decir clarísimo, les dimos pal pelo en muchísimas ocasiones. Esto es orgullo Así español. es. Esto es orgullo español. Yo encantado de volver y mucho más para hablar de ese tema tan importante. Pues Samuel Cruz, geopolítico, historiador como estamos viendo, ha sido un enorme placer tenerte una vez más en el programa. Te estoy muy agradecido por ello y un fuerte abrazo. Igualmente, Juan Carlos, y también extender el saludo a tu público.